mejor tenida, la iglesia muy linda, muy cómoda, un equipo de alabanza espectacular, toda la gente muy bien, un lugar muy acogedor, gente muy acomodada, gente económicamente hablando de un alto nivel económico, muy próspera, en medio de una ciudad muy próspera. Y viene el mensajero con esta carta, se la entrega al pastor y dice: mira, este domingo háblalo a la iglesia. Veamos cuál es el mensaje. Estamos ahí sentados todos, en la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo ves? Estamos sentados en la Odisea. ¿Cómo ves? ¿Puedes imaginar lo que sintió la iglesia al oír esta carta? Porque a mí me ha impresionado este último tiempo. ¿No se imaginan todo esto que ha ocurrido, todo lo que ocurre a nivel natural? Sin lugar a dudas tiene una repercusión a nivel espiritual, pero asimismo muestra la condición de la iglesia. Todo esto que pasa como país muestra la condición de la iglesia. ¿Imaginas cómo se sintió la gente sentada ahí? Como tú y yo ahora, mirando para quién es el mensaje. Eso no es para mí, eso es para el hermano allá. Lo que se llama el pimponeo. Así hay cristianos. Yo aquí les tiro una, mira, ¡pam! Y de allá, ¡pam! Y ahí va otra, ¡pam! Y le tiran para allá, ¡pam! Así van con el mensaje. Toman solo lo que quieren oír, pero en realidad no entienden que el mensaje es una unidad para nosotros. Yo me ponía en el lugar de estar sentado ahí y qué fuerte, qué fuerte. Vamos a orar antes de continuar. Señor, aquí estamos, un día más. Te rogamos con todo el corazón que entendamos al llamado, que entendamos y que atendamos al llamado. Ayúdanos, Señor, a hacer un justo análisis de esto, que tu Espíritu Santo nos ministre por medio de tu palabra, que podamos entender. Tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas y que tú nos quieres orillar a conocerte, a buscarte, a entender más de tu palabra para ser transformados por ella. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén. La ciudad de la Odisea fue fundada en el siglo III por un hombre llamado Antíoco II. La palabra la Odisea en el original significa juicio. Y esta es la última y sin lugar a dudas la más dura de las cartas enviadas por el apóstol Juan a las 7 iglesias. Debemos entender que cada una de estas cartas son enviadas de manera personal a 7 iglesias distintas, pero asimismo, al estar registradas en la Biblia, estas 7 cartas son enviadas de manera personal a cada uno de nosotros. Dios permite que estas 7 cartas estén registradas en el Apocalipsis como un registro personal
para su iglesia, nosotros. Dios orillándonos a un genuino arrepentimiento. Y esa debería ser la actitud de todo aquel que escucha la palabra de Dios. Vimos el mensaje de la iglesia de Éfeso. Perdió su primer amor. Nosotros tenemos que analizar eso. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Estamos igual que al principio? ¿O solo estamos basados en las obras y buenas acciones? ¿Y hemos dejado la pasión por Dios para servirle? Vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que fue fiel en medio de la tribulación porque Dios la sostuvo. Fue fiel. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, vemos a una iglesia que comprometió la verdad en medio de la persecución, permitió que el mundo entrara a la iglesia y cambió la verdad del evangelio para congraciarse con su medio ambiente, con su entorno. El mensaje a la iglesia de Tiatira, una iglesia que permitió la mundanalidad a tal extremo de que la gente dentro de la iglesia vivía como las personas del mundo. El mensaje enviado a la iglesia en Sardis, a la cual el Señor le dice que ustedes están muertos. Y la semana pasada vimos el mensaje a la iglesia en Filadelfia, una iglesia amada por Dios. Es más, que quienes le conocían y quienes le aborrecían un día reconocerían que Dios les ama. Y no te olvides que la iglesia no son paredes. La iglesia somos personas. La iglesia somos nosotros. Entonces el mensaje no es para las cuatro paredes de un lugar, sino para las personas. Y la Odisea se caracterizaba por ser una iglesia tibia. Yo les contaba que esta ciudad la fundó un hombre llamado Antíoco II, y él le puso el nombre La Odisea en honor a su esposa, que a la larga esta mujer envenenó a su marido. Imagínense, ¿no? El amor era un poco diferente. La ciudad se desarrolló bien económicamente y generaba muchos ingresos. Estaba centralizada en medio de dos ciudades importantes, Hierápolis y Colosas. Entonces, estas dos ciudades conformaban, junto a la Odisea, tres ciudades importantes dentro de un paso comercial para toda Asia Menor. Entonces, la ciudad de la Odisea, al estar al lado de dos ciudades, Hierápolis y Colosas, ciudades muy importantes, le hacían muy atractiva para el comercio. Y ellos se caracterizaban por el comercio principalmente de textiles. Ellos trabajaban la lana de oveja, y esta lana era de color negro. No se sabía en ese tiempo si era una lana teñida o era una lana realmente negra, de ovejas negras. Pero era tan codiciada esta lana, era tan codiciada y tan fina, que era carísimo. Era carísimo, de mucho valor. Ellos también trabajaban estas lanas en alfombras y eran conocidas en toda Asia como las alfombras más finas y elegantes. Era una ciudad tan próspera que se consideraba que todos sus habitantes eran ricos, porque en esta ciudad se centraba el movimiento financiero de Asia Menor, y por ende le hacía la ciudad más rica de todo Asia Menor. Ellos tenían una escuela de medicina donde se descubrieron ciertos medicamentos, pero resaltaba uno en particular, un polvo que sanaba las enfermedades de los ojos. Este polvo se diluía en agua y la ciudad se hizo famosa y le dio muchos bienes y mucho dinero por ser los creadores o los reconocidos creadores del colirio. Tenía un centro bancario muy famoso e importante que rodeaba toda la ciudad. Ellos allá en la ciudad de la Odisea adoraban a Zeus, que era el padre de los dioses, y a Apolos, hijo de Zeus, que era el dios de la belleza, de las artes y de la adivinación por medio de las estrellas. Este dios, Apolos, era el más influyente en la ciudad. La gente amaba sus cuerpos, adoraba sus cuerpos, adoraban la belleza, es más, anhelaban la eterna juventud. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Adoraban también a otro dios llamado Esculapio, el dios de la medicina, y a Dionisio, el dios del vino. Eso le permitía sus fiestas donde terminaban embriagados. Por medio de Apolos, ellos comenzaron a construir teatros de lujo donde los artistas griegos y la cultura artística predominaba en la ciudad. Como existía esta cultura artística y el culto a la belleza, los griegos formaron en la Odisea un centro muy importante respecto al amor al cuerpo. Ahí comenzaron los llamados gimnasios, lugar donde ellos dedicaban a cultivar el cuerpo.
Pero lo que caracterizaba a la ciudad por sobre toda su riqueza era que en medio del culto al cuerpo, ellos tenían baños llamados baños romanos. Eran baños de aguas termales distribuidas por toda la ciudad, lugares extravagantes y de demasiado o extremo lujo. Y la razón para mencionar estas características es algo que hemos venido hablando ya durante varias semanas. La condición de la ciudad, la cultura, el modo de vivir, las costumbres, sin duda afectan la llamada cosmovisión de las personas. Esto quiere decir, las conductas con las que llegan los cristianos a las iglesias vienen influenciadas 100% por la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, hoy vivimos en medio de una iglesia consumista. Una iglesia consumista, sin lugar a dudas. Vivimos en medio de una sociedad y una iglesia que le cuesta dar. Porque nuestra sociedad chilena es muy distinta a la sociedad peruana, a la sociedad venezolana, a la sociedad boliviana o argentina. Nosotros, los chilenos, somos egoístas. Aquí cuesta mucho. Pero eso es porque estamos infectados y afectados por la cultura en la que vivimos. Vivimos en medio de una sociedad donde cada quien mira para sí mismo. ¿Qué ocurre en la iglesia? Exactamente lo mismo. Cada persona que viene a la iglesia sigue mirando por sí mismo. Cuesta mucho ir muriendo para aprender a mirar por el resto. Mira, todos preocupados de lo que pasaba. ¿A cuántos llamaste para preguntarle cómo estaban? ¿Le dijiste a alguno, oye, aquí hay un súper abierto aquí en mi casa, ¿necesitas algo? Oye, yo sé que tienes un bebé, ¿necesitas pañales, leche? No, cada quien en su rollo. La cultura del mundo, la cosmovisión del mundo, infestando la iglesia. Sin duda, el modo de pensar, las conductas de cómo vivían en la ciudad y por tanto, al llegar a la iglesia, este estilo de vida toma tiempo, sin lugar a dudas, cambiarlo. Y muchas veces es más afectado los que están adentro tratando de cambiar cuando llega alguien con esta cosmovisión del mundo, que es aparentemente cristiano, pero está centrado en sí mismo, impregna de su cultura y sus ideas a los que están dentro. Por eso Dios nos llama a tener cuidado con quién nos relacionamos. Porque si yo tengo relación personal o amistad con alguien que tiene más del mundo que de Dios, te aseguro algo, tú que crees que lo vas a cambiar, vas a terminar cambiando tú. Porque el único que puede hacer la obra es Dios en los corazones, no tus palabras. Hay gente que habla bonito de Dios, pero su vida muestra más al mundo, la cultura del mundo y el sistema del mundo, que el evangelio. Imagínate la Odisea. Y aquí vamos a tener un panorama de la iglesia. Mira, una ciudad donde todos son autosuficientes, todos ricos. ¿Quién depende del otro? ¿Quién mira al otro? Todos tienen. Entonces, todos autosuficientes, donde le dan culto al cuerpo, donde la entretención, los teatros, la diversión es lo cotidiano, donde la mayoría de la gente luchaba por la eterna juventud, se realizaban tratamientos, ocupaban medicinas y hacían tratamientos medicinales en relación al agua. Para ellos todo era posible y el anhelo era sentirse mejor todos los días. ¿Dónde cabe Dios ahí? ¿Te imaginas los hermanos de esa iglesia? Es muy probable, y la Biblia así lo explica, los miembros de la iglesia de la Odisea pensaban de la misma manera, actuaban del mismo modo que su ciudad. La iglesia impregnada de cultura, de lo que ocurría en la cultura, cómo vivía la gente de la ciudad. Lo que hacía cómodo para quienes no habían sido transformados por la palabra de Dios. En la iglesia, el que era alzado, el que se sentía más que el resto, autosuficiente, encajaba bien, porque todos en la iglesia eran iguales. El evangelio a la ciudad de la Odisea penetró por medio de Epafras, que era discípulo de Pablo. Este hombre originario de Colosas, que era una ciudad que estaba a 16 kilómetros aproximadamente de la Odisea. Él fue el que llevó el evangelio. Se cree que también levantó probablemente la iglesia en Colosas por medio de o conjunto con el apóstol Pablo. Y se cree que él fundó esta iglesia. Y es impresionante porque el reproche de Jesús es inmediato. No le dice nada bueno que tienen, sino que les reprende duramente. Y muchos de los teólogos creen que esta iglesia tipifica a las iglesias previas al arrebatamiento.
Hoy hay iglesias que te dicen que los bienes y la abundancia económica son sinónimo de la bendición de Dios. Es más, cuando te ven que te compras algo nuevo, te dicen, Dios te bendijo, estás bendecido. Hermanos, la palabra bendición significa bien decir o hablar bien, no son cosas. Por eso, Dios te bendice significa Dios habla bien de ti. Mira, ¿qué prefieres tú? ¿Que Dios hable bien de ti o que Dios te dé algo? Porque a lo mejor Dios no te lo dio. Mira, ¿quién puede hoy optar a un auto nuevo? Todos. O uno usadito, todos. ¿Por qué lo atribuimos a la bendición de Dios? Tú trabajas un poco, juntas un poquito y hay gente que vende su cacharrito por 800,000. Tú dices, con 800,000 compra un auto, pastor. Ni sabía. Y ahí juntas 795 y vas con los 795 con fe. Que me lo rebajen. Y lo compras y ¿qué dices? Dios me bendijo. O me bendició, dicen algunos. Atribuyendo, fíjate, lo que estoy hablando es importante. Atribuyendo que cada cosa que podemos tener viene de Dios. Usted puede decir, pastor, pero ¿no es cierto eso? Es cierto para quien busca a Dios. Pero ¿cuál es el fin de muchos? Se engañan a sí mismos haciendo creer que todo lo que tienen viene de Dios. Pero hay gente que mete papeles truchos para conseguir créditos hipotecarios. Hay gente que obtiene propiedades por medio de mentiras. ¿Eso Dios se lo dio? ¿Eso viene de Dios? Hay gente que para conseguir un trabajo con pituto. Gloria al Señor, me resultó el pituto. Hermanos, ¿eso es de Dios? Lo que estoy diciendo es simplemente que entendamos que la cultura del mundo está en la iglesia. Muchas personas, a pesar de su manera anticristiana de vivir, de su flojera espiritual, de su conformismo, incluso su ignorancia, consideran y creen que Dios está con ellos porque les va bien. ¡Qué error! Esto es un error. Tienen todo lo que según ellos quieren y le piden a Dios y Dios se los da. Hermanos, eso no es sinónimo de que estés bien con Dios. Esta iglesia, la Odisea, lo tenía todo en abundancia y todos. No habían hermanos pobres en la iglesia. No existían hermanos pobres. Veamos lo que les dijo Jesús haciendo un análisis más profundo. 14, Apocalipsis 3. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, al responsable, al que enseña la iglesia, al que está dirigiendo la iglesia. He aquí el amén. La palabra amén, mucha gente solo considera que significa así sea o así es. Pero la palabra amén en el hebreo es una palabra que significa en sí misma verdad. Cuando tú dices amén, tú dices verdad. Por eso aquí no dicen muchos aménes. Hay otra gente que dice por todo amén. Esa palabra hebrea, verdad, es una afirmación manifiesta. Amén es verdad. Por eso el texto está hablando de que Dios o quien habla es verdad, que habla la verdad, que no hay doblez, que promete lo que cumple, que Él es verdadero. En 2 Corintios 1:20, búsquelo. Aquí hay un texto difícil de entender para algunos, pero veremos que es muy simple. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este texto dice, en Cristo todas las promesas de Dios son ciertas. Porque Cristo es el amén y Cristo es el sí de Dios.
O sea, las promesas de Dios o todo lo que Él nos ha prometido, solo por medio de Cristo se hacen ciertas. Es por eso que en Apocalipsis 3:14 Jesús comienza diciendo: he aquí el amén, o quien por medio de Él, de Jesús, las promesas son ciertas. Quien habla verdad, quien es la verdad, quien es veraz, el verdadero. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí está hablando de quien da testimonio de algo. Ya sabemos que esta iglesia es de Jesús y las 7 iglesias son de Él. Él tiene todo el derecho de hablar de las iglesias y de decir la sintomatología correcta que la iglesia tiene para sanar la iglesia. El anhelo de Jesús es que la iglesia se arrepienta, se vuelva a Él y sea curada. Por eso dice: quien todo lo sabe, el que no se equivoca en su juicio, el que te va a decir exactamente tu condición, tu verdad. Dice: el principio de la creación de Dios. Esta parte del texto, muchas sectas como los Testigos de Jehová toman este texto y hablan de Jesús como el primer ser creado. En el original, aquí no habla de primero en creación, sino que por medio de Él toda la creación existe. Esto quiere decir que el principio, esta palabra, significa el primer lugar de todo, o la fuente de, el origen de. Entonces, quien está hablando es quien por medio de Él fue todo creado, quien está sobre todo, sobre todos. Por ende, el único que puede saberlo todo y a quien todos le deben honor eterno. La preeminencia de todo dice esto: Dios mismo. Estas palabras del primer texto del versículo 14 son muy fuertes de parte de Cristo, porque está diciendo: yo soy el creador de todo, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo creado. Esto significa que lo que viene a continuación es algo muy serio. Yo no me ando con rodeos, dice. Yo no soy uno de en medio de ustedes, ni nadie humano para juzgarlos por lo que ve. Yo los juzgo y les digo lo que son. Es triste ver que Cristo a esta iglesia no tiene nada bueno o algún aspecto positivo que decir. Porque en todas las demás iglesias que estudiamos había algo positivo. A Éfeso le escribió que tiene perseverancia, que ha sufrido por su nombre y no ha desmayado, pero perdió su primer amor. A Esmirna le dijo: tú eres pobre materialmente, pero tienes tanto espiritualmente que yo te considero rico. A Pérgamo le dijo: tú guardas fielmente mi nombre a pesar de todo lo horrible que has vivido durante la persecución. A Tiatira le dijo: tú tienes fe, amor, servicio y perseverancia. Tienes muchas cosas, más cosas que antes, pero a Sardis le dijo: ponte en vela y afirma las cosas que aún quedan. Algo te queda, estás muerta, pero algo hay todavía y que puedes tú afirmar y levantar. Y a Filadelfia le dijo que era una iglesia amada por Él, porque había guardado su palabra y no había negado su nombre. Pero a la Odisea no tiene nada bueno que decirle. Versículo 15: yo conozco tus obras, yo te conozco, sé lo que haces, lo que piensas, sé quién eres, sé cómo vives. Yo soy la verdad, no lo olvides. Y quien habla dice tu condición real. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cristo haciendo una alusión a una condición que la gente de la iglesia de la Odisea entendía muy bien. Por eso al principio del sermón yo les hablaba que en la Odisea habían aguas termales. La gente de esta ciudad estaba acostumbrada a ir constantemente al agua. Baños de aguas para tratamientos medicinales y de belleza. Y estas aguas en la ciudad tenían dos características: lugares donde había agua muy fría y lugares donde había agua muy caliente. Y esos lugares eran considerados importantes para la calidad de vida y la salud del cuerpo. La usaban con usos medicinales para toda la población. Es más, los médicos recetaban estos baños como parte de los tratamientos del cuerpo. Y asimismo la adoración a Apolos incluía estos baños. Entonces eran cotizadísimos. En una ciudad rica donde todos tenían dinero, además, estos baños no tan solo eran hermosos, sino que ellos consideraban que realmente tenía una real ayuda al cuerpo.
Entonces las personas esperaban que cuando entraran a las termas o a estas aguas, tuvieran solo dos calidades de agua, o muy fría o muy caliente. Yo les comentaba que esta ciudad de la Odisea estaba cerca de dos ciudades muy importantes. La ciudad de Colosas, que estaba a unos 16 kilómetros, ellos tenían abundantes manantiales de aguas frías. Entonces, lo que hacían ellos eran acueductos y conducían estas aguas frías a la Odisea. Allá estaba el negocio, en la Odisea. Donde eran todos ricos era la Odisea. Entonces hacían acueductos, el agua a la Odisea. Y otra ciudad cercana, Hierápolis, estaba a unos 6 kilómetros. Ellos tenían aguas termales subterráneas muy calientes y hacían exactamente lo mismo. Construyeron acueductos para llevar toda esa agua caliente, ¿adivinen dónde? A la Odisea. Pero en ocasiones, en el trayecto, se mezclaban estas aguas en los acueductos o tomaban otras fuentes de agua y llegaban estas aguas tibias. ¿Qué pasaba en la Odisea si el agua llegaba tibia? La gente aborrecía el agua tibia. Se quejaban terriblemente porque ellos repudiaban el agua tibia, porque los médicos decían o muy caliente o muy fría. En el templo de Apolos decían o muy caliente o muy fría. Toda la gente consideraba que solo habían dos temperaturas del agua ideales para todo lo que hacían, o muy caliente o muy fría. Entonces ellos repudiaban el agua tibia porque consideraban que no servía para ningún propósito. No refrescaba ni aliviaba su calor, y la caliente no les servía para aliviar sus dolores corporales. Nada era peor para ellos que el agua tibia. Entonces los hermanos de la Odisea entendían perfectamente lo que les dice Jesús respecto al agua. 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, no sirves no haces ni bien esto, ni haces lo otro. Ojalá fueses frío o caliente. Esa declaración me llega a doler el estómago. Porque Jesús les dice, ojalá fueses frío o caliente. Viéndolo desde la perspectiva espiritual, el que es frío tiene más esperanza de que Dios haga algo. Cuando Dios nos llamó, hizo algo bueno de nosotros, siendo frío. Pero si tú haces un análisis muy simplón entre nosotros, el agua fría puede parar tu sed, el calor, puedes preparar algo. El agua caliente también para aliviar tu frío. Pero ¿a quién se le ocurre tomarse un vaso de agua tibia en un día de sol? Jesús les dice, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio, y otra vez recalca, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un comentario de un pastor llamado John MacArthur que dice, hay iglesias, personas, que hacen a Dios llorar. Hay otras personas que hacen a Dios irritarse. Pero la iglesia de la Odisea hizo a Dios vomitar. Wow. Esto es algo importante de entender. 3 cosas: frío, calientes, tibios. Ojalá fueses frío, dice Jesús, o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. Y aquí hay algo importante de entender. El frío representa a quien está muerto en sus delitos y pecados, una persona sin Cristo, quien no ha nacido de nuevo, gente ciega espiritualmente, gente que puede oír un sermón, incluso un sermón súper ungido, lleno del Espíritu Santo, pero para él es solo una plática, una charla. ¿Me escuchan? ¿Estoicos? ¿Pueden asentar con su cabeza? Sí, puede tener razón. Pero como no hay nada de Dios en ellos, no tiene manera de entender espiritualmente lo que escucha. Porque esta gente sin interés de la palabra, no le interesa la iglesia, su salvación ni el evangelio.
ni menos la obra de Cristo. Es más, tú párate afuera y ve la reacción de la gente ante el Evangelio. ¿Cuál es la reacción de la gente? Qué curioso, ¿no? Todos cuando llegamos a Cristo pensamos que vamos a salir a las calles y la gente va a venir en masas. ¡Ah, yo quiero! Pero ve en medio de esta situación, ¿cuánta gente necesita de Dios? Todas. ¿Cuántas quieren de Dios? El frío sin Cristo. Ojalá fueses frío del mundo. El caliente es gente con una fe creciente. Gente que tú puedes ver el carácter de Cristo en ellos. Personas que ves creciendo la imagen de Cristo. Personas con un verdadero carácter cristiano. Esa gente de verdad, cristianos. Y hay una tercera categoría, el tibio, que son lo que era la iglesia de la Odisea. ¿Y dónde podemos ver alguna referencia? En Mateo 23:3. Podemos ver una referencia respecto al cómo es un tibio, para nosotros ir sacando el limpio esto. Jesús habla de los fariseos, ahí en Mateo 23:3. Instruye a los discípulos respecto a las enseñanzas de ellos. Y ponga atención a lo que les dice Jesús. Mateo 23:3 dice, ponga atención a lo que dice Jesús de los fariseos. De modo que haced y observad todo lo que os digan. O sea, el consejo que ellos dan, que busques de Dios, hazlo. Te dicen que creas en la ley, hazlo. Que crean en Moisés, hágalo. Que busquen de Dios, hágalo. Que busquen la salvación de Dios, hágalo. De modo que haced y observar todo lo que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen que creen en la ley, pero violan la ley. Ellos dicen creer en Moisés, pero no creen a quien envió Dios por sobre Moisés. Ellos dicen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Ellos dicen ser salvos, pero mira, no lo son. Los únicos que creen que son salvos, ¿sabes quiénes son? Ellos. Porque sus obras no muestran a Cristo, los muestran a ellos. Por eso Pablo le advirtió a Timoteo, no lo busque, en 2 Timoteo 3:5 le dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, dice, evita. Gente con una apariencia, parecen, pero como la piedad no es genuina, no hay de Dios en ellos, todo termina en chisme, en comentarios vanos, es solo un atractivo humano, pero no una unidad espiritual. Parece que son, pero no lo son. A estos, evita. Algunos podrán decir lo siguiente, Dios mira el corazón. Yo siempre he considerado esa frase para el mundo evangélico una frase facilista. Porque toda la gente se puede comportar mal, la gente puede ser lo más grosera del mundo. Y Dios mira el corazón. Y eso es una verdad, sin duda. Porque ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos ver el corazón? Yo podría ver aquí los que me están echando unas groserías de ahí abajo. ¿Qué se cree este viejo? ¿Qué se cree? ¿Para qué viene hoy día? Me hubiera quedado con la Filadelfia nomás. Fíjate, Dios ve el corazón, sin duda. Pero el corazón que clama a Dios, que ama a Dios, que anhela de Dios, da fruto. Y lo que vemos nosotros es el fruto. El resultado de tu pasión y de tu corazón volcado a Dios. Por eso un corazón que teme a Dios te dará una reputación de hijo de Dios. Y esto para algunos es bueno, para otros esto es malo. El corazón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mira, ya no vivan de apariencias. La verdad de ustedes es que son tibios.
Jesús hace una alusión a las aguas que ellos rechazaban. Jesús les dice algo como esto: yo siento por ti lo que tú sientes por las aguas tibias. Wow, qué fuerte. ¿No te gustan? Tú no me gustas. Personas tibias son quienes se identifican con la fe cristiana. Hacen cosas de cristianos, cantan, memorizan la Biblia, se saben textos como los cristianos, pero los años pasan y vemos que el carácter de Cristo nunca ha estado en ellos, ni va haciendo vida en ellos. Hablan de la palabra, pero no comen la palabra. Gente que dice, pero no hace. Y aquí está el asunto. Es más fácil que se arrepienta alguien sin Cristo que un tibio. Es más fácil que se vuelva en arrepentimiento alguien que no conoce de Dios a alguien que cree que lo conoce. Y esa es la sintomatología de muchos cristianos que tú puedes conocer. Gente que cree estar bien con Dios, que tú ves sus vidas y tú dices, ¿qué? No son cristianos. Y tú les dices, oye, tú no te comportas como cristiano. Y dice, a ver, ¿qué te crees? Yo canto en el coro de la iglesia. Yo soy diácono. Y no muestran a Cristo. Pero ellos están tan convencidos de que tienen a Cristo. Pero quien solo los puede confrontar es Dios. Fíjate, ya no hay ninguna otra opción para confrontarlo. Por eso un tibio hace muchas cosas que personas calientes hacen, pero no tienen salvación. Por eso les decía que lo más increíble es que no hay quien les convenza que necesitan salvación, porque estas personas se creen salvas. Ojalá fueras frío. Ojalá fueras frío, porque viene mi luz o la luz de mi palabra y te hace entender y te arrepientes y te vuelves a mí, dice el Señor. Un ejemplo: una persona caliente, ferviente en el Señor, escucha un sermón y es capaz racionalmente, póngame atención, racionalmente, no emocionalmente, porque nosotros no necesitamos una palabra que nos emocione, necesitamos una palabra que comprendamos para llevar al corazón. Una persona que en verdad ama a Dios, caliente respecto al texto, escucha un sermón, es capaz racionalmente, no emocionalmente, racionalmente de aplicarlo a su vida, de darse cuenta que necesita y que Dios le habla. A eso viene un verdadero cristiano a la iglesia. Yo necesito de Dios. No dice mi mamá necesita de Dios, no dice mi papá necesita de Dios, mis hijos. Dice yo necesito de Dios. Un tibio escucha un sermón, pero no cree que es para él. Es más, muchos ni creen en el sermón. Cuando se da la aplicación del sermón, no lo aplican a su vida. Es más, si es un sermón de santificación, menos, porque yo soy santo. Ve el pecado del otro. Es más, mientras está escuchando la palabra, va pensando en quién. Analiza a su familia, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos, y va pensando, esto es de él, esto es del otro. Ojalá hubiera venido mi tía, ojalá hubiera venido mi vecina. Fíjate, ven el pecado de todos, pero se niegan a ver el suyo. El tibio tiene los ojos abiertos en la iglesia, ve lo que otros no ven. ¿Ya viste que no la saludó? ¡Ah! ¡Sacrilegio! Tienen el corazón endurecido. Tienen los ojos abiertos, pero el corazón duro. No sienten compasión, no sienten amor. Dicen que sí, pero en realidad no sienten nada. Por eso el tibio hace lo mismo en todos lados. Canta, se siente bien. Si hay algo emocional, qué bueno, aplaude, se mueve en la adoración, en la iglesia, como un concierto cualquiera. Eso lo puedes hacer en el estadio o cuando vas a ver ahí a Luis Miguel. Pues sí. Aquí hay algunos hermanos que son más fervientes cuando ven bailar cuequita a su hijo y cuando vienen a los pies de Cristo. Ahí derrochan pasión. Ven al chiquitito y se ponen a llorar y se emocionan y hasta se arrodillan. Es mi hijo. Pero a los pies de Cristo, mira, estás bien, como los de la Odisea. Estás completo. Ya pastor, yo partí con usted aquí 12 años. Es más, yo sé los
sermones que está repitiendo. No se lo digo a nadie. ¿Sí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué impresionante es decir lo que dice el texto. Tú tienes un concepto tuyo, que yo estoy contigo, que yo te he bendecido, de que yo estoy de tu lado. Dice, pero no es cierto. Tú no eres ni como los del mundo, ni como mis hijos. Tú estás en un centro en el cual tú crees cosas de ti que no son. Tú crees cosas de ti y cosas de mí que no son ciertas. Por eso dice, pero por cuanto eres tibio, dice el 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el griego este texto se lee, estoy a punto de vomitarte. Entonces hay una ligera corrección al texto. Cristo les está diciendo, les doy una pequeña oportunidad de que se arrepientan, de que cambien, de que enmenden su camino. Y aquí nos habla de la longanimidad de Dios. La palabra longanimidad significa extensión de su paciencia, su misericordia, su amor al extremo. Dios le está dando una oportunidad a la iglesia de la Odisea para que corrijan sus caminos, así como nos dice a nosotros hoy. Y ahora les da la razón de su tibieza. Versículo 17. Eres tibio y te voy a dar la razón de tu tibieza. Porque tú dices, fíjate, tú dices, no dice yo digo, tú dices, yo soy rico. Eso está en el corazón de los hermanos. La palabra rico aquí en el griego es ploutos, que significa abundancia de dinero, abundancia de posesiones materiales. O sea, ellos eran realmente ricos, tenían bienes. Y esto nos muestra otra vez la cultura en la iglesia. Una ciudad autosuficiente, próspera, donde todos tenían acceso a todo, nadie necesitaba de nadie. Eran cristianos que habían prosperado, se daban sus baños, vivían con lujo. Yo me imagino que la iglesia a lo mejor era increíble, muchas luces, mucho mármol, alfombras lujosas, esta lana negra. Asumían que Dios los había bendecido. Eso asumían ellos, la bendición de Dios está conmigo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tus negocios habían prosperado. Los bienes materiales habían abundado. ¿Pero qué generó esto? Autosuficiencia. Es la gente que considera, mientras yo trabaje, está todo bien en esta casa. Si a mí me va bien, todo está bien. Patrañas. Mentira. ¿Y si te mueres? ¿Va a estar todo mal? Si tu familia ama a Dios, Dios los va a guardar, aunque tú no estés. Dios les va a dar todo lo que necesitas, contigo o sin ti. Digo, para los que se sienten laodiceanos. Yo soy rico y me he enriquecido. Estos hermanos tenían un hermoso lugar donde congregarse. Los mejores instrumentos, sacaban todos los años, botaban lo viejo y traían cosas nuevas. Tenían lujos, comodidad, me imagino yo, no tenían sillas como las nuestras. Y el otro día tuve un par de quejas de algunos hermanos. Ay, fíjense, les pongo cojines ahora. Muchas luces, buenos músicos. Si en la iglesia no había buenos músicos, les pagaban a otros de afuera para que hubiera buena alabanza. Tiene que ser mejor que el mundo, dicen algunos. Miren la comparación. ¿Mejor que el mundo? Por favor, no hay comparación. Los mejores cantantes, un buen sistema de sonido, prédicas emotivas, testimonios poderosos de prosperidad. ¿Se imaginan los testimonios de esa iglesia? Hermanos, yo ofrendé 100,000 y Dios me dio 10 millones. Viene el otro. Hermanos, yo 200,000, pero a mí el Señor me dio 1,000,000,000. ¿Se imaginan? ¿Qué provocaba eso en el corazón de los oyentes? ¿Cuál era el anhelo de ellos?
¿Se imaginan las ofrendas de esa iglesia? Me imagino pasaban la ofrenda con Red Compra. Pues sí. Aunque ustedes no lo crean, hay iglesias donde hay eso. Y hay iglesias, por ejemplo, en Colombia y en otros países donde en tu butaca, eso suena chusco, pero es cierto. En tu butaca, porque no son sillas, son butacas, tienes tu maquinita ahí. Ahí está tu maquinita. Tú estás en el culto, primera ofrenda, ¡tit! Segunda ofrenda, ¡tit! Ya saben, ¿no? ¡Tit, tit, tit! Y ahí está. Todo se veía bien. Todo aparentemente bien, pero Cristo les dice, de mí no tienen nada. Yo dije, ¿cómo le explico esto a la iglesia? Miren, a mí me pasó esto el otro día. Fui ahí a la tiendita y me compré un helado de frutilla. A los que me conocen un poco más saben que me gusta el helado, sobre todo cuando vamos al otro lado de la cordillera. Un helado de frutilla, lo abres y tiene color a frutilla. ¿Tú lo hueles? ¿Olor a qué tiene? A frutilla. Es más, tiene las pepitas de la frutilla. Y lo pruebas y adivina qué sabe. A frutilla. A frutilla. Pero lee los ingredientes. No tiene nada de frutilla. Así son algunos cristianos. ¿Huelen a cristiano? ¿Se mueven como cristianos? Arriba, hablan como cristianos. ¿Oran como cristianos? Pero de cristianos no tienen nada. Qué triste, ¿eh? Por eso hay un texto que a mí me gusta mucho cuando Jesús le dice a los fariseos, no lo busquen, en Mateo 21:31, les dice, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el cielo o en el reino, perdón, de Dios antes que ustedes. Yo me imagino a los fariseos diciendo, ¿qué dijiste? ¿Qué? Ahora sí se volvió loco. Ahora sí se trastornó. Nosotros conocemos la ley, llevamos años en esto. Y tú nos comparas con lo peor de la sociedad. Nos hubieras comparado con los gentiles, con los griegos. Pero nos comparas con lo peor. Rameras y recaudadores de impuestos. ¿Cómo ellos van a entrar en el reino antes que nosotros? ¿Por qué lo dices? Ahora lo entendemos. Porque ellos son fríos. Ustedes, tibios. El frío tiene más chance de ser salvo que un tibio. En cualquier momento el frío abre sus ojos. Dejan su vida, se arrepienten genuinamente y son renovados. En cambio ustedes, tibios, creen que tienen salvación y no la tienen. Pero no hay modo de que vean eso. No hay modo, porque están completamente cegados en sus ideas. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y aquí es donde ellos ya llegan a un extremo, a un extremo de la autosuficiencia y de la necedad. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito nada ni de nadie. Es probable que su prosperidad económica les hiciera creer que era sinónimo de prosperidad espiritual. Así muchos creen, que porque están satisfechas sus necesidades económicas son prósperos espiritualmente. ¡Qué error! Ellos pensaban que ser ricos económicamente era sinónimo de riqueza espiritual. Y esto no era lo peor del problema, sino su autosuficiencia. Porque la autosuficiencia genera indiferencia y también genera ignorancia al problema que tienen. El que yo me sienta autosuficiente genera que yo me vuelva indiferente e ignorante a lo que realmente me pasa. Por ejemplo, el que es orgulloso, su mayor problema no es el orgullo. Su mayor problema es la indiferencia y la ignorancia al orgullo que tiene. Mira, el orgulloso dice, yo no soy orgulloso. Lleno de orgullo. Y tú dices que tú eres orgulloso. No, no soy orgulloso. No. Unos hermanos
Tenían un problema. Hablamos con la hermana, hermana, acércate. No, cuando lo sienta del Señor. Nosotros como esposa le dijimos, ¿quién crees que nos mandó? Y fíjense cómo les dice Jesús. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ahí está la ignorancia y la indiferencia, ¿se dan cuenta? Que tú eres, esa es tu realidad. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el problema de los tibios. Creen ser algo, pero son otra cosa. Se creen superiores espiritualmente al resto, pero la Biblia dice, tú ni siquiera calificas como hermano. Ni siquiera como hermano. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, estás indiferente e ignorante a tu real condición, que tú eres. Tú crees ser alguien, pero esta es tu realidad, dice el Señor. Tú eres un desventurado. Esa palabra en el griego está leiporos, que significa que crees que con dinero compras las bendiciones de Dios. Que crees que con dinero consigues lo que viene de Dios. Dios me ha bendecido. O sea, creen que su santidad proviene de su abundancia económica, de lo que poseen. Dios me dio tal cosa, alabado sea el Señor. Espérate, ¿esto significa que Dios está contigo? No seas ignorante. Eso es un error. O sea que los que no tienen o los que les va mal, ¿Dios no está con ellos? Los que están en prueba, los hermanos que vienen de otros países, ¿Dios no está con ellos? Fíjense, tu autosuficiencia los hace estar indiferentes e ignorantes a su real condición. Desventurado, crees que con dinero o lo que tienes viene o es sinónimo de la bendición de Dios. Segundo, dice, eres miserable. Esa palabra en el griego es eleinos, que significa digno de lástima. ¿Quién da lástima? Creíste que tu prosperidad significaba mi bendición, mi aprobación, mis riquezas espirituales. Pero no, eres digno de lástima. Pobre, la palabra en el griego es tojos, que significa mendigo, pordiosero, indigente espiritual. Tienes todo lo natural, pero espiritualmente eres un indigente. Tienes nada, pordiosero, un mendigo. Y dice y ciego, la palabra en el griego es tuflos, que significa nublado, lleno de humo, opaco. Envuelto en humo, eso está hablando del orgullo. El orgullo te lleva a llenar de la cabeza de humo. Una vez un pastor dijo algo muy cierto, dijo, cuando se acaba la pasión en el corazón, el fuego de la pasión en el corazón, se llena de humo la cabeza. Porque el fuego apagado solo genera humo. Y desnudo. Esta palabra significa sin vestido espiritual. Se te ve tu desnudez, tu miseria. Hablas de Dios, pero toda la gente que te conoce ve tu miseria espiritual. Es la misma condición en que Adán y Eva quedaron. No nos olvidemos que Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Y cómo quedaron ellos? Desnudos. Pero fíjate, ¿de qué desnudez habla la Biblia? Porque Dios después los vistió. Pero ellos siguieron desnudos, ¿sí o no? Sí. Porque Dios los vistió naturalmente, pero espiritualmente, ¿cómo estaban? Desnudos. Eso es lo que la gente no ve hoy en las iglesias. Wow. Su propia condición. Adán y Eva quedaron desnudos espiritualmente. Hasta que Cristo vino y recubrió a la humanidad siguió estando desnuda, sin la cobertura de Dios. Por eso una cosa es lo que piensas de ti mismo, otra lo que otros piensan de ti, que a muchos eso no les importa. Pero otra cosa totalmente distinta es lo que opina Dios de ti. Eso sí es importante. 18. Por tanto, yo te aconsejo, toma este consejo, dice el Señor, que de mí compres, mira, no con tu dinero,
oro refinado en fuego, lo que tiene realmente valor. Yo veía un comentario que decía que acá se refiere a la fe. ¿Cómo compras fe? ¿Puedes comprar la fe? Lo que orábamos mucho hoy en la mañana, lo que Carlos también repetía. En medio de todo este caos social, ¿qué es lo único que Dios te ofrece? ¿Que llegues al súper y que esté vacío? Ay, Dios me bendijo. Llegué al súper y no hay fila. Alabado sea el... ¿Creen que, hermanos, a lo mejor te va a tocar hacer fila igual? Algunos creen que van a abrir el refri que estaba vacío, lo van a abrir y ¡faz! Ángeles vinieron y lo llenaron. Con todo y justo lo que necesitabas y las marcas que te gustan. Así oran algunos. Hermanos, de eso no se trata el evangelio. Vamos a ver muchas situaciones donde Dios se ocupa hasta de lo más mínimo de nosotros, pero muchas otras veces no. En medio de este caos social, mira, lo único que Dios te promete, ¿sabes lo que es? Y repito lo que hablábamos, lo que Carlos también expresaba: paz. ¿Y por qué tan poco, pastor? ¿Sabes lo que la gente quiere? Anda a preguntar en las calles, ¿qué quiere la gente? Ya que se acabe esta cuestión, ya estamos aquí hasta la calle, ya no doy más. Lo de las pymes, por favor, no ataquen las pymes, que aquí es donde la gente compra. Los de los súper ahí, vamos a levantar los súper. Toda la gente quiere que esto se acabe, porque el caos, mira lo que ha generado en las personas. Inconscientemente, fíjate, ¿cómo anda la gente en la calle? Sí, rapidito, anda así, perseguido todo el mundo. Va a ser el toque de queda y anda toda la gente. Fíjate, provoca una psicosis general. Pero nosotros, los hijos de Dios, además de tener que ser prudentes, entendemos que Dios nos da paz en medio de esto. Algunos han tenido que comer el pancito añejo, ¿verdad? A los que no les gusta, sobre todo. Hay uno como pan añejo. Y ahí está el pancito añejo y ahí las tripas te suenan. Y ahí está, te habla el pancito añejo. Mira, cómeme, cómeme. Es que yo no como pan añejo. Ahí oran también, ¿no? Yo no como pan añejo, Señor, que abra la panadería hoy, por favor, amén. Qué vano, ¿no? Fíjate, esa persona que cree, mira, que muñequea a Dios. Que lo muñequea. Y está el otro extremo, ¿no? Los cristianos que oran por la paz mundial. Los que se sienten súper cristianos. Padre, imploramos por la paz del mundo, amén. No. Si vas a hacer algo por tu país, mira, ya lo aprendimos. Si vas a hacer algo, hoy iglesias se levantan, mira, ponen sus letreritos y sus fotos ahí para sus likes. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está su recompensa. Ya en el cielo no tiene ninguna. Ahí está su recompensa. ¿Eso quiere likes? Ok, ahí está su recompensa. Alabados sean. Si tú vas a hacer algo, mira, silencio. Como dice la Biblia, ¿quieres ser luz y sal? Mira, ni la sal habla, ni la luz habla. Actúan. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres con tu vida oro refinado en fuego, cosas de verdadero valor, espirituales, para que seas rico. Fíjate, ellos decían ser ricos, pero no eran ricos, eran pobres. La verdadera riqueza no es lo que puedes poseer en esta tierra. Cuando te metan al cajón, nadie te va a echar las cosas que acumulas. Mira, la casa esa que te estás comprando no cabe ahí. El auto, ni la cuenta bancaria, ni los ahorros para el futuro, mira, ahí no caben. Es más, yo te puedo asegurar que si te echan ahí todo el dinero que juntaste, uno de tus hijos va a abrir el cajón. No que mi papito se muera con el anillo, el argolle, y ahí están antes de que enterrarlos ahí sacando el anillo, así los aros. Hermano, es una realidad del corazón del hombre. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte. Fíjate, qué curioso, la ciudad conocida por la lana negra. ¿Qué le dice el Señor? Compra vestiduras blancas. ¿Tú crees que lo más valioso que tienes es esa alfombra negra que tienes? Ese abrigo negro que tienes. Todo lo que tiene relación con la lana negra. Dice, mira, compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez. Oh, qué increíble. Se vestían a lo mejor con púrpura y con cosas apoteósicas. Yo imagino hasta que el pastor que predicaba ahí así con su manta, ¿no? Bordada ahí acá. Y con un ventilador abajo para que sí se estuviera moviendo así. Hoy estoy hablando en serio. Es que la idea era generar todo un sistema que pareciera espiritual. Que pareciera espiritual. Pero Dios dice, compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Sin lugar a dudas, lo oscuro representa el pecado. En este caso les aconseja vestiduras blancas representativas de la santidad, la gloria de Cristo en ello. Fíjate el otro consejo: y unge tus ojos con colirio para que veas. Era la ciudad del colirio. Todos conocían lo que era el colirio. Pero Jesús les dice, tú no necesitas ese colirio, necesitas el colirio de mi gracia. Mi Santo Espíritu que abre los ojos espirituales para que puedas ver tu condición. El análisis que yo hice de este texto es que la riqueza magna de la ciudad, la riqueza magna de todos los miembros de esa iglesia, no podía comprarles nada de valor real. No servía para nada lo que ellos tenían acumulado. Lo que ellos necesitaban no lo podían adquirir en el mercado de la ciudad, ni en los baños de aguas, ni en el teatro. Solo lo podían adquirir a los pies de la cruz en Cristo. Y lo más glorioso en Cristo es que cuando tú entiendes que con lo que tienes no puedes comprar la gracia de Dios, y las cosas que compras no tienen el verdadero valor que tienes, tú vas con esa mentalidad a los pies de Cristo queriendo comprar la gracia, pero cuando llegas a los pies de la cruz, el Señor te dice, mi gracia es gratis. Wow, la regalan. ¿Cómo se ve a un consumista confrontado con la gracia? No lo entiende. Por eso muchos cristianos no entienden lo que es la gracia. Porque vienen y su visión o cosmovisión en su cabeza es del mundo, que todo se compra, todo tiene un valor. Entonces llegas al evangelio y te dicen, no, la gracia es gratis. ¿Pero cómo? La salvación es gratis. Es que algo tengo que hacer. Es gratis. 19. Yo reprendo y castigo. Qué fuerte esta palabra, castigo, es paideuo, que significa dar un solo golpe, aguijonear. Es como Pablo, Dios le dio un aguijón, Dios no le quitó el aguijón a Pablo, porque si se lo quitaba, el mismo Pablo expresa, se le subían los humos a la cabeza y se hubiera vuelto un súper apóstol. Entonces Pablo dice, como Dios me dio tanta revelación y sabe cómo soy yo, mi realidad, conoce que yo me envanezco rapidito, me puso un aguijón en la carne, para que las revelaciones no me apartaran del camino de la verdad. Esta palabra también se traduce como disciplina. Yo reprendo y disciplino. Y la disciplina en sí misma tiene dos miradas. Una humanamente hablando y otra divinamente hablando. Humanamente hablando, la disciplina de Dios es horrenda. No hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. Pero si te subes viéndolo desde la perspectiva de Dios, resulta que la disciplina es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios, de tal forma que cuando Dios nos convoca, nos llama a la disciplina, deberíamos de aprender a dar gracias a Dios. Veamos lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Dice Hebreos 12:5, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, está la misma palabra, está en Apocalipsis, castigo, a todo el que recibe por hijo. Dice el 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, fíjese el parámetro que tiene Dios para los padres terrenales. Tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, Dios, es Él con mayúscula, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos, dice el texto, de su santidad. O sea, sin lugar a dudas, cualquier disciplina que no nos lleve a la santidad no es disciplina bíblica. Cualquier disciplina que no corrija mis acciones, mi condición, mi frialdad, y etcétera, etcétera, no es bíblica. No es bíblica. Al presente, 11. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después, o sea, los que han sido disciplinados, les da después, al término de esto, fruto apacible de justicia. 12. Por tanto, en medio de este tiempo de disciplina, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Es como una parte del cuerpo fracturada, un atleta que fracturó su pie, mientras está en rehabilitación no puede ir a correr porque puede empeorar la lesión. ¿Qué tiene que hacer? Esperar, y en ese tiempo de espera, ejercitar y fortalecer su área débil. Ese es el consejo que Dios nos da. En medio de la disciplina, fortalece tu área débil. Fortalece o el aspecto en el cual flaqueas. Volvamos a Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso, esta palabra significa fervoroso, y arrepiéntete. ¿Cuál es el llamado? Arrepiéntete. 7 semanas de llamado al arrepentimiento. Y el llamado de Dios al arrepentimiento debería de hacernos pensar y hacer un análisis respecto a nuestra carrera como cristianos. Yo te quiero dar algunos consejos antes de terminar. Primero, todo texto que leas, estudies, escuches, aplícalo a tu vida. Que te hable a ti mismo. Deja de lanzar las partes del sermón por todos lados o para otros. Tómalos para ti. El sermón es íntegro para ti. Segundo, ten una vida de oración, porque la palabra de Dios te mostrará todas tus carencias. Y sin oración no habrá arrepentimiento efectivo. Tienes que ir a los pies de Cristo y entenderás la necesidad de un arrepentimiento genuino a los pies de Él. Por eso necesitas orar. Número 3, ten una vida de constante arrepentimiento. Todos tenemos la necesidad de arrepentirnos todos los días. Quien considera que hay un día de su vida sin arrepentimiento o que no necesita arrepentirse de algo, es muy probable que el Espíritu Santo no esté en él. Dios nos guía cada día a arrepentirnos. Porque no podremos vivir una vida completa de unidad con Dios si no tenemos una vida diaria de arrepentimiento. Ya no me acuerdo en qué número voy. 4. Necesitas una comunidad de creyentes. No es solamente asistir a una iglesia, es ser parte de una iglesia. No a tu modo, sino al bíblico. Número 5. Ejercita tus dones y talentos que Dios te dio. A mí me impresiona cómo Pablo exhorta a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es muy probable porque Timoteo estaba decayendo. Se estaba apagando sus dones por todo lo que él vivió y las cosas que él experimentó en la iglesia en Éfeso, que perdió su primer amor. Él estaba en un proceso donde en algún momento, incluso cree la historia, él quiso desistir de servir a Dios. Por eso Pablo dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sin duda Dios quiere usarnos para su gloria, pero el afán ha cegado a las personas, ha puesto a dormir nuestros dones y talentos y habilidades.
sin lugar a dudas. A nosotros nos pasa nuestras convocatorias de trabajo aquí. Estoy seguro que todos los hombres piensan que hay muchos hermanos aquí. Y es un pensamiento de todos. Porque los pocos que vinimos somos los únicos que sabemos que los demás creen que aquí hay muchos. Último, mantén un trato cordial con los hermanos. Aprende a ser cuerpo. Eso es un verdadero cristiano. Aprende a ser cuerpo. Y aquí está la bendición del arrepentimiento, el 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Cristo? Qué triste, ¿no? ¿Dónde está Cristo? En la puerta. Mira, ¿qué creían ellos? ¿Dónde creían ellos que estaba Cristo? Adentro. ¿Pero dónde estaba Cristo? Hay hermanos que piensan que Dios está en sus hogares, ¿no? Y tienen actitudes, acciones tan poco cristianas, tan apartadas de la verdad del Evangelio. Pero ellos declaran que Dios les cuida, les guarda. Mira, ellos creían lo mismo. Y Cristo les dice, yo estoy afuera. Yo estoy a la puerta, llamando. Ustedes creen que estoy dentro, pero mi realidad es que estoy afuera. Estoy afuera de tu vida, de tu corazón, de tu casa, de tu familia y de tu iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo pudo haberse ido. Haber dicho, no quiero nada con ustedes. Me rechazaron, me despreciaron. Pudo haberse ido. Pero su gran amor le hace una invitación a esta iglesia tibia. Y eso en mí generaba muchas preguntas. ¿No es Cristo el dueño de la iglesia? ¿Por qué Él tiene que tocar y entrar? Y aquí es donde los calvinistas y muchos sistemas que creen en la elección topan. Es más, no explican estos textos. Porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús habla, yo estoy fuera de la iglesia. Ustedes dicen que estoy dentro. Aquí estoy tocando. Yo tengo el derecho de derrumbar la puerta. ¿Por qué voy a estar tocando? O pude haberme ido, pero aquí estoy, mira. Y eso es interesante porque este texto se los damos a los inconversos. Y ahí cuando predicamos en la calle, el Señor está a la puerta llamando de tu corazón. Ahí está la puerta tocando tu vida, hermanos. Esto es para la iglesia. Los que tienen fuera de su casa, de su vida, de su familia, a Cristo es la iglesia. Porque los del mundo, pues ya sabemos. Este texto es para los tibios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y ahí lo hace personal y no grupal, eso no es de todos, dice Jesús. Ese es un llamado para algunos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, sin resentimiento, dice el Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos intimidad. Por eso el arrepentimiento no es una generalidad en la iglesia. Porque para arrepentirse hay que aprender a luchar con el orgullo, la suficiencia o la autosuficiencia y la sabiduría humana. Jesús dice, ¿dónde está? En la puerta. Dice que está haciendo una acción, llamando. Y si alguno oye el llamado, si a alguno le llega este mensaje, todos creían que estaba dentro Jesús. Y Jesús dice, estoy afuera, mira, tocando. Pero si logro por medio de esta carta quebrantar el corazón de alguno que se arrepienta genuinamente, yo tendré tiempo con él y tendré una relación con él. 21, al que venciere, el que se arrepienta, el que me busque de todo su corazón, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algunos dicen, amén, ahí quiero estar yo sentado en el trono. Espérame, hay un error de interpretación aquí. La Biblia del lenguaje sencillo dice el texto con más veracidad en el original. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo. Así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre, ellos tendrán un lugar en mi reino, no en mi trono. ¿Se entiende? Porque muchas personas piensan que Dios les va a dar un trono en el cielo. Hermanos, si con suerte vienes los domingos a la iglesia, ¿qué trono te va a dar Dios? Él es misericordioso, pero es un Dios santo y justo. Nosotros tenemos estos días de crisis y yo he visto tanto el mensaje alarmista, hermano.
alarmista, casi una guerra civil. Pero ¿qué pasaba en la iglesia perseguida, la iglesia primitiva? ¿De qué a nosotros nos cuesta congregarnos con estas cosas que pasan? Imagínate la iglesia primitiva, que los mataban si se reunían. ¿Tú crees que vas a tener un trono en el cielo? Y los hermanos de la iglesia muriendo por la causa de Cristo y cantando más encima. Tú ni cantas aquí. ¿Te imaginas crucificado en un poste ahí quemándote? Estarías quejándote, no cantando. Y aquí no estás dispuesto a cantar, a buscar de Dios, sin ningún problema. Imagínate en medio de la persecución. Por eso el texto culmina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La interpretación dispensacionalista, ellos dicen que la iglesia que estará en la tierra antes del arrebatamiento es una conjunción de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Una iglesia fiel, personas, no estoy hablando de instituciones ni letreros, personas fieles a Dios, que aman a Dios con todo su corazón, pero asimismo en medio de estas personas, gente sin Cristo, que parecen ser, pero no son. 7 mensajes, 7 iglesias, 7 desafíos, 7 llamados al arrepentimiento, 7 llamados a buscar de Dios, 7 espejos donde tú y yo tenemos que mirar y hacer un análisis de cómo estamos nosotros hoy. ¿Hacemos una oración? Señor, te damos gracias por palabra que nos confronta. Gracias por eso, Señor. Gracias porque podemos hablar tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder ver la realidad en la iglesia de la Odisea, que es muy similar a la realidad nuestra hoy. Una iglesia, Señor, que cree, que aparenta, que de eso vive. Por eso ayúdanos, Señor, te rogamos a nosotros a poder, en verdad, Señor, buscarte, amarte, honrarte, bendecirte del modo correcto, Jesús. Te damos gracias con todo nuestro corazón porque tú nos confrontas hoy y te rogamos que tu palabra nos pueda, Señor, mostrar nuestra real condición. Y Señor, si aquí hay 1, 2, 3, 4 personas que entienden el mensaje, te damos gracias por eso. Porque podemos ver, Señor, que en realidad hay personas a las cuales tú has despertado por medio de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, te amamos, te bendecimos. Y te rogamos que sigas hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.